Los hechos deben analizarse tal y como ocurrieron. En ¿Pa dónde vamos? Analizamos el panorama político y legislativo, ofreciendo claridad en un mundo polarizado y lleno de incertidumbre. Una alianza de La Voz del Derecho y Orsa. Esto es ¿Pa dónde vamos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches a nuestros oyentes que nos escuchan hoy. Hoy tenemos un nuevo capítulo de ¿Pa dónde vamos? Podcast en alianza con Orsa y La Voz del Derecho. El día de hoy les vamos a hablar de unos temas muy importantes para la coyuntura política del país. Y para ello tenemos a dos analistas, Germán González y José Luis Castañeda, que nos van a hablar de la reforma a la salud y jurisdicción agraria. Si les parece, vamos a empezar con un tema trascendental que sucedió ayer, que fue el hundimiento de la ley de financiamiento. ¿Qué opinan ustedes? Buenas tardes, ¿cómo están todos? En primer lugar, quiero agradecer a La Voz del Derecho por este espacio que nos brinda. Y con respecto a lo que preguntas, María P., yo creo que el desenlace que tuvo ayer la reforma tributaria, la ley de financiamiento, revela una derrota política para el gobierno nacional. Por cuanto nadie se esperaba que fuera a perder en las 4 comisiones, que fuera a ser aprobada por unanimidad una ponencia de archivo, y además que fuera a ser tan rápido. Esperábamos por lo menos que llegaran a la ponencia del gobierno y ya luego que se hundiera si era el caso. Esto refleja la incapacidad del gobierno en este punto para lograr consensos con los actores políticos, donde se tornan relevantes personajes como Efraín Cepeda, presidente del Senado, quien desde el comienzo plantó frente a esta reforma y aseguró que iba a luchar para que se hundiera. Asimismo, muestra desde ya lo que va a ser las elecciones de 2026, donde los congresistas y varios actores políticos más se van a comenzar a desmarcar de un gobierno con una popularidad decayente, que ya alcanzó de nuevo su base del 30% de los colombianos, y no veo que se vaya a levantar de este número, ese porcentaje de aprobación. De acuerdo. Acá para nuestros oyentes es muy importante saber la importancia de las 4 comisiones económicas que nos mencionaba José Luis, y es porque la naturaleza de esta ley de financiamiento nos indica que este proyecto debía pasar por la aprobación total, o sea, unánime, de las comisiones económicas del Congreso de la República, que serían las comisiones terceras y comisiones cuartas. Desde el inicio de las conversaciones vimos mucha resistencia en el Senado de la República, especialmente en la Comisión Tercera del Senado, como lo decía José Luis, con la presidencia de Efraín Cepeda al Senado y todo este bastión conservador. A este bastión conservador, a lo largo de los debates se le fue uniendo, por ejemplo, el Partido Liberal y Cambio Radical, que fue un poco lo que a la larga les sirvió para conseguir los votos en la decisión de ayer. Pero María P., ahí es importante aclarar que Cambio Radical y Centro Democrático desde el comienzo estuvieron en contra de la reforma, pues por su declaratoria como partido de oposición desde el comienzo del gobierno Petro, en el caso del Centro Democrático, y conforme avanzó en el caso del Cambio Radical. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, también sabíamos la fuerza que tiene el gobierno nacional en Cámara de Representantes, sobre todo en Comisión Tercera. Sin embargo, lo que sucedió ayer sí fue un gran golpe, se podría decir, para el gobierno nacional. Germán, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que, digamos, el golpe es fuerte primero por el mensaje político que manda el hecho de que las 4 comisiones, es decir, se esperaba que se hundiera la ley de financiamiento, pero no por una decisión unánime de apoyo a la ponencia de archivo por parte de las 4 comisiones. Sin duda es un golpe primero pues político, y segundo un golpe pues a la caja y a los planes de inversión del gobierno para el 2025. Un gobierno que al final pareciera que, digamos, que da las sensaciones del debate de que cavó su propia tumba con el manejo fiscal que le ha dado a la economía, y en especial con las críticas que ha tenido frente al nivel de ejecución presupuestal. Y ese fue como el caldo de cultivo ideal para generarle la mayor oposición a la ley de financiamiento. Además de los escándalos que tenía ya encima el ministro, ¿no? Que eso, aunque el gobierno logra desbollinizar un poco la discusión sacando a Bonilla del gobierno, pues también lo hace un poco tarde, ¿sí? Y lo hace después de un par de semanas en el que el ministro dura tratando de negociar la ley de financiamiento, mientras en simultáneo se defiende en los micrófonos y públicamente
de los escándalos de corrupción. Y ya que hablas del ministro Bonilla, también entra a la escena un actor muy importante que es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que también tomó un poco la batuta, por decirlo de alguna manera, de esta ley y tampoco sirvieron sus esfuerzos, a pesar de que es una persona que logra consensos y a lo largo de su carrera política, pues ha demostrado su capacidad de disuasión. Pues teniendo ya este desenlace de la ley de financiamiento, vamos a ver qué nos espera en un panorama fiscal para el próximo año. Yo creo que hay varios escenarios, María P. Y es, primero, pues va a haber un escenario similar al que vemos este año, en el que el recorte, pues no ha salido todavía el decreto, pero el recorte va a ser por el orden de los 28 o 29 billones de pesos. Y instituciones como Fedesarrollo ya anuncian que el recorte del presupuesto del 2025 podría incluso llegar a ser mayor. En términos de porcentaje, el recorte del 2024 fue alrededor de como del 5,6%. Fedesarrollo dice que el recorte que habría para el 2025 sería más o menos del 7% del presupuesto. Esto se traduce en, y ya lo ha dicho el gobierno, y esto va a tener repercusiones, digamos, políticas para las regiones, y va a haber recorte en la inversión y va a haber algunos planes, digamos, que se van a ver afectados a falta de plata. Mientras que por el otro lado, pues hay un Congreso reclamando, pues ejecute todavía lo que tiene parqueado en fiducias. Sí, pues yo creo que el gobierno Petro igual nos deja una gran oportunidad y es el aprendizaje, ¿no? Nunca habíamos visto un escenario en el que el presupuesto no se le aprobara a un presidente y aquí, junto con la reforma tributaria, el presupuesto, otras reformas como la pensional, le da un chance a la Corte Constitucional de eventualmente pronunciarse sobre casos atípicos y en el largo plazo tal vez brindarnos una estabilidad jurídica de cara a este tipo de escenarios en los que sin duda yo creo que Colombia no va a volver a ser la misma que antes del gobierno Petro. Y aquí va a venir una serie de gobiernos que nos planteen casos raros, atípicos. Sí, este caso es atípico y para cerrar vamos a decir que es que el presupuesto desde el inicio estuvo desfinanciado. O sea, el gobierno nacional se fue de frente con un presupuesto que sabía que podría ser inconstitucional porque las estimaciones es que estaba desfinanciado en cerca de 30 billones de pesos y pues con la ley de financiamiento que no se aprobó, pues el tema fiscal va a estar un poco pesado el otro año. Hay varias opciones que tiene el gobierno para el próximo año. Entonces, y varias terminan un poco en que igual le va a tocar hacer un recorte, ¿no? Porque otra de las opciones que tiene el gobierno es ir a pedir más emisión de deuda pública a la Comisión de Crédito en el Congreso. Pero lo que se ha visto en esa Comisión de Crédito en el Congreso durante los últimos meses es que no le han copiado para construir quórum en esa comisión. Entonces ahí el gobierno necesita el Congreso, complicado. La otra opción que tiene es pasar una ley muy concisa para flexibilizar la regla fiscal. Que eso le permitiría pues tener un margen de unos 5 o 6 billones de pesos, pero eso también requiere un trámite en el Congreso. Entonces vuelve a haber ahí como una piedra en el zapato. Y eso pues deja al gobierno obviamente en una situación en la que seguramente no va a poder levantar suficiente dinero y ahí va a tener que hacer recortes y a todo lo que no tenga certificado de disponibilidad presupuestal pues va a tener que sacarlo dentro de su ejecución. Y pensar de una vez ya cómo esta falta de presupuesto y de inversión en sectores críticos para el gobierno en el largo plazo muy seguramente les juegue en contra de cara a las elecciones nuevamente. No van a tener con que asegurar esa base que les prometió un cambio y que ahora ese cambio es inalcanzable financieramente hablando. Y lo que sucede ahí también es que el gobierno, digamos, el criterio de recorte es a discreción del gobierno. Entonces ahí el gobierno decide si recorta inversión o recorta de gasto en funcionamiento. Y esto también pues, se puede volver un vehículo de negociación, obviamente, con los digamos, los líderes y alcaldes y políticos locales y los congresistas que pues apoyan también estas estructuras a nivel regional. Bueno, esperemos cómo el presidente Gustavo Petro y su nuevo ministro Guevara sortean esta situación. ¿Qué les parece si tratamos otros dos temas muy importantes en la agenda de cara a las ya casi anunciadas sesiones extraordinarias del Congreso que estarían presupuestadas para llevarse a cabo
la próxima semana. Ahí parece que van a incluir la reforma a la salud, José Luis. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, desde Orsa tuvimos la posibilidad de conocer en exclusiva el decreto, el borrador de decreto de sesiones extraordinarias, que parece indicar que se van a llevar a cabo desde el 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre, y tenía dos ejes fundamentales. Ahora falta ver cómo queda este borrador, este decreto en firme. El primero era la ley de financiamiento, que ya no hay chance. El segundo era la reforma de la salud. Esta reforma va a significar un golpe político muy grande para los congresistas, ya que va a limitar la agenda a ese tema exclusivamente. Ya la está limitando. De hecho, el Congreso actualmente lleva cerca de una semana votando apenas 2 impedimentos, que son las razones por las cuales los congresistas consideran que no deben o que no sería lícito de parte de ellos votar un proyecto de ley. Expresan un conflicto de interés. Expresan un conflicto de interés. Y este conflicto de interés pues, debe ser resuelto por la comisión o la plenaria en cuestión. Porque además puede viciar el trámite, ¿no? No solamente eso, si no presentan el impedimento, pueden ser recusados, que es una denuncia por no haber expresado ese conflicto de interés, y eso puede terminar luego en una pérdida de investidura, incluso si se encuentra que sí hay lugar a la recusación. Ok. Bueno, como ya vimos, pues el gobierno está cerrando mucho la agenda legislativa. Eso va a hacer que proyectos de origen congresional sean más apretados por tiempos, y el interés del gobierno, el motivo por el cual está haciendo esto, es sacar el proyecto en segundo debate y que le quede 1 año y medio para el tercer y el segundo debate. Pero José, entonces tú ves que sí tiene posibilidad de salir en segundo debate ahorita en la Cámara de Representantes. Toda, ya como se vio en la Comisión Séptima de la Cámara, no hubo mayor debate, ya todo el mundo sabe por qué va. Y el motivo de que no haya habido un segundo debate, un primer debate nutrido, duro, como fue el primer debate de la Reforma 1, es que esta reforma, si bien se vendió como un cambio con respecto a la primera iniciativa gubernamental, no lo es. Es básicamente los mismos 148 artículos originales resumidos en cerca de 50 artículos más gruesos en contenido. Eso le brindó al gobierno la oportunidad, la posibilidad de tener debates mucho más cortos. No es lo mismo tú votar 50 artículos uno a uno o en bloques que votar 148, 150 artículos más 2 nuevos que van surgiendo. Yo creo que en ese sentido, pues uno puede augurar un camino difícil para la reforma a la salud en tercer debate si llega a pasar de Cámara y aterriza en la Comisión Séptima del Senado. Exactamente, eso es lo que va a pasar, y por eso el gobierno necesita tener 6 meses que vienen, el periodo que vienen, y 1 año después de cara al segundo, al tercer y el cuarto debate. Yo creo que ese tercer debate va a ser especialmente difícil para el gobierno porque hace más o menos 3 o 4 semanas se celebró la convención del Partido Conservador en la que anunciaron que iban a irse con un candidato único a la presidencia, pero además anunciaron que el partido y la bancada no apoyaría ni la reforma a la salud, ni la reforma laboral, ni el proyecto de ley que permite el transfugismo político. Estos anuncios lo hizo la mismísima presidenta del partido, que además también es la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, la senadora Nadia Vlel. Luego, pues en ese sentido las mayorías estarían un poquito complicadas porque recuerdo mucho que fue esta misma senadora la que lideró el archivo de la primera versión de la reforma en esa comisión. Además, uno dirá de pronto con los liberales trabajan, pero el liberal en esa comisión es Miguel Ángel Pinto, que Miguel Ángel Pinto es del ala gavirista del Partido Liberal y por tanto se presume que le haría contrapeso a esa reforma. Además sería un costo político muy grande para los congresistas el voltear su voto ahora. Digamos, todos los ojos están puestos sobre ellos, ya que sería inconsistente con su accionar en el pasado a aprobar una reforma que es exactamente igual. Y otra reforma que están dando y que también está presupuestada para ir en estas sesiones extraordinarias sería jurisdicción agraria, Germán. Cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? Hay discrepancias, unos dicen que va, otros dicen que no va. ¿Tú qué nos puedes decir sobre la reforma? Primero voy a empezar por darle un poquito de contexto a las personas que nos escuchan sobre este tema de jurisdicción agraria, y es que esto viene inicialmente de una reforma constitucional que aprueba el gobierno, digamos que radica el gobierno y la aprueba el Congreso en el primer año del Congreso. Y era una reforma que incluía en la Constitución una jurisdicción agraria.
Luego de eso, el gobierno tramitó un proyecto de ley estatutaria que lo que hace es definir un poco la ley marco y la estructura de esa jurisdicción. Y ahora está el proyecto de ley ordinario en cuestión, que lo que hace es definir los procedimientos y las competencias de esta jurisdicción agraria. Por lo tanto, pues era como la parte más sensible de la discusión. Esto fue aprobado ya en primer y tercer debate en comisiones conjuntas. Se quiere decir que le falta debate en las plenarias, pero el hecho importante acá es que en 2 sesiones se mostró que el gobierno, la oposición y algunos partidos también, digamos, más tradicionales como el liberal y el conservador, se lograron poner de acuerdo para sacar una ley un poco más moderada, pero que permitiera los consensos. Yo estuve allá en la discusión, en el recinto pues había un fuerte lobby del gobierno, estaba por supuesto Juan Fernando Cristo, estaba Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, estaba la ministra de Justicia también, y básicamente los grandes consensos pues fueron alrededor de las competencias que tienen que tener los tribunales agrarios y también los jueces agrarios, para que pues hubiese garantía, digamos, en los procesos judiciales cuando hubiera resistencia, por ejemplo, de alguna de las partes, que era un poco como el temor que había de que la jurisdicción terminara favoreciendo solamente a una de las partes. Esto le queda todavía el trámite en las plenarias. El gobierno tiene la intención de que esto se vaya a extras, pero tiene también del otro lado a Efraín Cepeda, presidente del Senado, diciendo que él no cree que sea necesario que esto lo voten en extras, que esto se podría votar el próximo semestre. En eso Cepeda tiene razón, por técnica legislativa se podría ir a llevar hasta el otro semestre, pero la dificultad acá es que cada vez entramos más en un ambiente electoral y eso pues dificulta la discusión en el Congreso porque comienzan las agendas a volverse agendas electorales. Y de pronto con la jurisdicción agraria hay riesgo de que eso suceda. Sin embargo, el aire que le tomó la discusión en el primer debate, pues yo creo que da unas sensaciones de que sí hubo un consenso ahí y también de que el gobierno, pues en aras de impulsar la agenda, pues le toca asumir una actitud de alguna manera conciliadora en algunos frentes. Sí, tú tocas un punto muy importante y es el de los consensos. Y es que temas que resultan tan importantes para los colombianos a veces pues representan un reto para todos los colombianos a nivel político también. Y es que esos temas tan trascendentales resultan uniendo polos opuestos. ¿Y a qué voy con esto? Y es lo que tú dices un poco de este proyecto en específico. Ha tenido un trámite legislativo bastante laxo, por decirlo de alguna manera, y es que vemos como representantes ideológicamente opuestos se han reunido, se han sentado para sentar bases sobre la jurisdicción agraria, se han sentado a hablar sobre el tema de tierras, restitución de tierras, que no es un tema para nada sencillo. Y vemos, por ejemplo, como congresistas como Iván Cepeda del Pacto Histórico están de la mano trabajando con ganaderos y pues profesionales en el sector privado como José Félix Laforí, y que los dos están en una misma vía, que es construyendo país, y es un poco también lo que se viene intentando hacer con algunas reformas y se evidencia ahorita en esta jurisdicción agraria. Sí, yo creo que sin duda esto es una deuda también que pues, el país tiene, digamos, en términos del acuerdo de paz. Digamos, recordemos que esta jurisdicción pues viene, digamos, es fruto del acuerdo de paz del 2016 y hace parte, digamos, de la agenda que necesita el país para resolver un poco el tema del conflicto, ¿sí? Que ha sido justamente alrededor de la tierra. Aunque alrededor de la discusión, pues obviamente también, digamos, surgen muchos miedos alrededor de la expropiación, de las superfacultades a la Agencia Nacional de Tierras, pero esto en la discusión, lo cierto es que en la discusión democrática, pues termina moderándose. Eso es muy importante, la moderación es muy importante, llegar a consensos también es muy importante, y les quiero agradecer por el espacio, por estar acá y tratar un poco de construir país, de debatir sobre esta agenda del gobierno nacional. Pues hablando de la agenda, nos queda también una agenda pendiente para el próximo año bastante llena de proyectos de ley. Entonces, Germán, o José Luis,
¿qué se espera en temas legislativos para el próximo año al Congreso de la República de cara a, pues, en etapa electoral? Bueno, en primer lugar, muy importante para todo el sector privado y incluso para el sector público en mi país es la reforma laboral. Esta reforma ya está en su tercer debate en el Senado de la República. Va a estar demorada. No hay, digamos que, una intención de la presidenta de la Comisión Séptima por adelantarla rápidamente, como ya nos lo explicó antes, pues manifestó su voto en contra desde ya a muchas cosas. No obstante, creo que igual va a pasar esa reforma, va a pasar, que muy, muy moderada con respecto a lo que presentó el gobierno inicialmente. Por ahí con horas extras, recargos nocturnos, las temas cosas. críticos del día a día. Exacto. Sí, sabemos también que se espera que llegue la reforma de los servicios públicos, según se ha sabido en Congreso. Es de los temas pendientes del gobierno. Habrá que ver también cómo todos estos temas impactan aún más el tema fiscal en el país, ¿no? Sí, yo creo que pues primero va a marcar las elecciones. Hay que tener en cuenta que parte del calendario electoral, pues no formalmente, pero sí ya va a empezar en el primer semestre del 2025, porque ahí ya vamos a tener que ver quiénes del gobierno van a renunciar para presentarse tanto a elecciones de Congreso. Esto tiene que suceder más o menos hacia marzo o mayo. Entonces ahí vamos a ver quiénes van a renunciar para lanzarse a Congreso o para lanzarse a presidenciales. Incluso también el tema de que se vayan a lanzar otra vez a Congreso va a representar un desafío para el gobierno, porque a los congresistas les interesa llevar resultados a sus electores. Y porque además también hay varios funcionarios del gobierno interesados o de pronto más bien sonando para ocupar esas listas. El mismo ministro de Minas, Muhammad, le están diciendo que sea parte de una lista, pero pues ella también tiene en mente la alcaldía. Congresistas que quieren formar sus propios movimientos, partidos. Exacto. Bueno, sí, ya para marzo pues comenzamos bueno, para octubre más o menos del próximo año, entre octubre y noviembre, ya los partidos deberían empezar a definir candidatos y los grupos significativos de ciudadanos también. Entonces, el 2025 va a ser un año electoral y las discusiones políticas van a girar en torno a la campaña. Sin embargo, creo que también la crisis fiscal por la cual está atravesando el país también va a ser algo que se va a comer la agenda, tanto de campaña como de gestión pública del gobierno, porque el gobierno va a estar todo el año haciendo maromas para que le alcance la plata. No, incluso también, digamos, en los proyectos que ya hay actualmente en trámite, todo el tema fiscal les va a jugar también en contra. Digamos, el ministro de Hacienda presentó un concepto de impacto fiscal que fue el mismo que generó trabas para la reforma de la salud 1.0, que no se presentó jamás, pero este concepto tiene una trampita para el trámite legislativo y es que se presenta como un concepto sobre el proyecto final que fue radicado, pero cuando uno va y mira el documento se ve que es un preconcepto del borrador de proyecto que fue presentado. No se ha satisfecho ese requisito. Bueno, José y Germán, muchísimas gracias por su análisis. Esperamos a nuestros oyentes que les haya gustado un poco el panorama político de Colombia y pues esperemos que se viene para el 2025 en temas políticos. A nuestros oyentes, gracias y los esperamos en un próximo capítulo de ¿Pa dónde vamos? Gracias a La Voz del Derecho también por este espacio. Gracias.